Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Lamento este minuto de pérdida. Sin embargo, ya lo vamos a recuperar. Es para mí un honor representar a mi país. Yo estoy actualmente en Venezuela. Mi práctica se desarrolla principalmente en Venezuela, pero también en Colombia, que es donde vivo. Y les quiero presentar un caso que no es un caso perfecto. Yo no quiero vender el caso como un caso perfecto. Es una paciente quien tiene 40 años y es una paciente que tuvo un trauma, víctima de violencia doméstica. Asociado a ello desarrolló una periimplantitis y muy importante para mí, lo más importante para mí de este caso y de los casos que yo estoy manejando, sobre todo el sector anterior superior, es que son pacientes que tienen un problema desde el punto de vista emocional y psicológico que es importante que comencemos a analizar en este tipo de casos complejos. Nuestra paciente desarrolló desorden de estrés postraumático, desarrolló depresión y ansiedad y además de ello la paciente tenía fibromialgia. El caso que voy a presentarles tiene más de 3 años de seguimiento y la táctica quirúrgica que nosotros utilizamos fue ir por etapas. La primera etapa consistía en hacer regeneración horizontal y vertical utilizando membranas con refuerzo de titanio y a su vez membranas de colágeno reabsorbible, analizando los diferentes pasos, la complejidad del caso, partiendo con el componente emocional y psicológico de la paciente. Eso es algo que en los últimos 5 o 7 años de práctica privada y de práctica hospitalaria en Venezuela y en Colombia me ha despertado todas las alarmas, el componente emocional de los pacientes en este tipo de casos. Entonces, el plan de tratamiento nuestro fue el manejo psicológico y emocional del paciente de parte de nosotros los odontólogos y del equipo especialista. Luego de que la paciente estuviese preparada para el procedimiento, fuimos a los procedimientos verticales y horizontales, manejo de implantes dentales y tratamiento del hueso inmaduro, provisionales, que es en el momento en el cual nos encontramos ahora, pese a que tenemos más de 3 años de seguimiento, en virtud de dos características fundamentales. La primera es que la paciente vive entre ida y regreso a la ciudad donde nosotros estamos, en Medellín, a 10 o 12 horas de viaje, 5 o 6 en ida y regreso, y lamentablemente, pues, limitaciones económicas que es muy recurrente en nuestros países para llegar a las restauraciones finales. Sin más preámbulos, les quiero presentar la vista oclusal del caso, ¿sí? Ya les voy a presentar las vistas frontales. Es una paciente a la cual su pareja, su esposo, le dio unos golpes, tuvo un impacto físico fracturando uno de los abutments provisionales del implante y desarrollando a la postre perimplantitis del otro, puesto que la paciente obviamente dejó tiempo sin atenderse. Cuando nosotros decidimos abrir para retirar el implante, retiramos el implante izquierdo y pueden ustedes ver el implante derecho con el abutment fracturado, el abutment provisional fracturado en la zona. Tenemos evidentemente desde el punto de vista oclusal un defecto horizontal. Acá tenemos las imágenes de las fracturas de las zonas, del implante que explantamos y de las fracturas de los lugares. Y tenemos las imágenes tomográficas antes del procedimiento en los cuales se evidencia el defecto tanto vertical como horizontal de las zonas de las áreas que deben reconstruirse. Visto ya de frente, acabo de ver un extraordinario artículo publicado por el doctor Juan Sufía y su grupo. Nosotros nos encontramos con una clasificación FACE, ¿sí? El doctor Itzvan, la doctora Roquieta y los grandes autores de regeneraciones verticales han tratado de identificar el defecto por zonas y de acuerdo a la complejidad del mismo. Hay el grupo de Japón con el doctor Itzvan, también publicaron recientemente de acuerdo a la simplicidad o la complejidad, pero el sector anterior, que es un sector complejo desde el punto de vista de colgajos, de crestas, de la zona mucosa y del potencial regenerativo, a mi juicio y en mi experiencia profesional se suma el componente emocional, psicológico y de tiempo del paciente. En razón de las características del incisivo lateral y en razón de las características de la zona, un defecto clase 3 de acuerdo al doctor Urban, y una sumatoria FACE alrededor de 6 o 7, nosotros decidimos explantar para generar un mejor manejo tanto tisular como osteoide del área. Utilizamos una membrana con refuerzo de titanio
de densidad de 150. Hicimos una mezcla ósea de 60-40 y fijamos y desplazamos y atornillamos la membrana, perdón, de acuerdo a las características crestales del defecto. Utilizamos, como pueden ver, una fijación al compartimiento perióstico de la segunda membrana reabsorbible. En este caso es una membrana de lenta tasa de reabsorción, ¿sí? Que nos aumentara el thickness de la zona en razón de las características del defecto. Además de ello, hicimos todas las consideraciones descritas por el doctor Eastman en el manejo de sectores anteriores: incisiones en C invertidas, un colgajo amplio, un shift de papilas y una preparación suborbicular, para garantizar y prevenir a la medida de lo posible la exposición de la membrana, lo cual representa la primera complicación en las regeneraciones de este tipo. Hicimos el desplazamiento del colgajo, lo enfrentamos conectivo a conectivo, vertiendo los colgajos. Esta es la tasa de cicatrización inicial, estoy hablándoles de alrededor de 15 días a 3 semanas. Decidimos retirar la sutura y a los 5 meses postoperatorios, para mí es muy importante que analicemos cómo se presentaba o cómo se exponía, cómo se exhibía el tornillo, uno de los tornillos de fijación de la membrana. Entonces, Gerardo, pero eso no es importante. Lo que tú nos presentas, bueno, es común. Es importante desde el punto de vista emocional y psicológico del paciente. Porque yo recuerdo que esta paciente es de Colombia, yo estaba aquí en Venezuela en mi gira de trabajo y la paciente me dice: Gerardo, doctor, se me ve el tornillo. Y yo: no pasa nada, déjatelo quieto. Doctor, se me ve el tornillo. Déjate quieto el tornillo, no pasa nada, es normal, déjate quieto el tornillo. La paciente decidió, por sus nervios, por su ansiedad, por el temor al fracaso, por su estado emocional, decidió extraerse el tornillo. Aquí tenemos la radiografía de seguimiento donde todo iba bien y la paciente decide extraerse el tornillo. La forma en que lo hizo sigue siendo un misterio para la mayoría de nosotros, pero logró hacerlo, con lo cual se obtuvo una exposición tardía de la membrana con refuerzo de titanio. Decidimos dejar la membrana, irrigar la zona, mantener la zona lo más limpia posible, pero a la postre optamos por la extracción de la misma cuando se presentó el signo de alerta, el signo de emergencia, que es el exudado purulento. La paciente presentaba, sin embargo, una extraordinaria matriz ósea, una muy buena matriz ósea, y este es otro punto importante para mí de esta presentación. El momento crítico en el cual podemos pensar que hemos fracasado en una regeneración tan compleja y cuándo debemos echar hacia atrás y renunciar a todo, o cuándo podemos detenernos y seguir adelante. Desde mi punto de vista, la obtención de una excelente matriz ósea luego del día 90 nos va a garantizar la formación de hueso, para lo cual nosotros debemos hacer un tratamiento, en este caso solo con solución salina, y una irrigación de solamente no más de 10 o 20 cc de clorhexidina, para luego agregar 40 cc más de solución salina y dejar la zona que cicatrice libre de infección. Colocamos una membrana de colágeno no reabsorbible, protegiendo, perdón, esa matriz ósea, e hicimos un nuevo colgajo y desplazamiento sin uso de autoinjertos o senoinjertos, solamente la membrana para proteger a la matriz. Dejamos a la paciente evolucionar, como ustedes pueden ver, con las mismas indicaciones, y notamos este muy bonito resultado, un maravilloso resultado, luego de la exposición, protegiendo a la matriz ósea. Fuimos a 6 meses más de seguimiento y ya obteníamos o ya obtuvimos un excelente hueso con una rigidez y una solidez estructural bastante importante en términos de integración ósea del auto y del seno injerto, aumento del volumen y la capacidad de que colocásemos 2 implantes. Seleccionamos 2 implantes Geni Rich. En mi caso en particular, porque cuando tuve la oportunidad de visitar a la compañía me llamó poderosamente la atención los tratamientos de superficie, el manejo del tratamiento de superficie, y en segundo lugar porque a mí en temas de regeneración, sobre todo vertical, me encanta controlar el torque, porque el torque, la incidencia del torque puede crear o generar microfracturas en la zona que no queremos llevar. Colocamos los implantes e hicimos nuevamente el tratamiento del baby bone. En este caso, si agregamos una pequeña capa de auto y seno injerto, yo diría que la proporción fue de 50-50 y fijamos la membrana de colágeno reabsorbible. La paciente
le pedimos que por favor viniera, hicimos el seguimiento radiográfico, hicimos el seguimiento tomográfico junto con mi esposa, quien es la rehabilitador y con quien me enorgullezco de trabajar y que me dé la oportunidad de vivir y trabajar con ella sin que este tipo de casos tan problemáticos nos generen conflictos en casa. Eh, E hicimos las tomografías para hacer todo el seguimiento donde se evidencia el mantenimiento óseo de las tablas tanto vestibulares como palatinas en un seguimiento superior a los 3 años, tomando en consideración los principios de que no haya pérdida ósea y esto es superior a los 3 años. Eso depende obviamente del intercambio de la plataforma del implante, de la ubicación del implante, etcétera. Hay que analizar en este tipo de casos, separar lo que es función de lo que es estético y eso es lo que es realmente complejo de que el paciente entienda, porque el paciente en ocasiones que tiene un colapso incluso labial quiere una compensación que pudiera ser con cerámica rosada o que pudiera ser con algún tipo de escudo de shield que va hacia vestibular para compensar la depresión labial. Y se le tiene que explicar al paciente que lo importante es los requerimientos biológicos que nosotros necesitamos en términos de la corrección del defecto, tanto óseos como tisulares, como se evidencia en la imagen. Colocamos 2 implantes para hacer un cantilever del incisivo lateral. A la paciente le explicamos o le hemos dado paso a paso de los seguimientos y acá evidenciamos la evolución del caso superior a 3 años, repito, el antes y el después. Una situación muy interesante, además del manejo emocional, afectivo y psicológico del paciente, con este tipo de casos es que nosotros debemos insistirle al paciente, decirle al paciente la verdad. El paciente puede necesitar más de un procedimiento de regeneración ósea y después de regeneración tisular, tomando en consideración los implantes y cirugías de tejido al final, porque es muy hermoso en la literatura que al paciente le vas a llevar a una cirugía de tejido al final, pero no siempre los pacientes lo quieren aceptar porque piensan en una cirugía más, un gasto más, una recuperación más. No obstante, con esta paciente, gracias al manejo de tejidos que tuvimos del baby bone, no hemos hecho una segunda cirugía de tejido y puede notarse la excelente banda de encía queratinizada que nosotros tenemos. Estamos en etapa provisional, proyectando las papilas y tratando de mejorar las cosas, pero mi esposa se me pone brava si yo le digo que nosotros también tenemos que pagar el laboratorio definitivo. Entonces estamos tratando de que la paciente eh, pueda reunir el dinero para el pago del laboratorio, este tipo de cosas, que es algo muy importante que nosotros debemos tomar en consideración en nuestros países. Por eso yo siempre trato de decir, mira, no es un caso ideal, no es un caso de libro, no es un caso idílico, porque nosotros estamos tratando con seres humanos, tenemos que lidiar con la mentalidad, con las emociones y con la psique de la paciente. Sin embargo, nuestra paciente está sumamente feliz, está contenta, está buscando trabajo, se ha graduado en la universidad, está saliendo adelante, su vida ha mejorado, ha tenido pues apoyo legal y apoyo de muchas partes para que pueda salir adelante. El caso que nosotros hemos presentado se ha fundamentado en cientos de artículos de la evidencia científica, los artículos del doctor Itzman, el manejo anterior del maxilar superior con el doctor Alberto Monge. Un artículo extraordinario para mí es las diferentes variables que hay que tomar en términos de complicación, porque hoy por hoy se nos vende que la regeneración vertical y horizontal de casos complejos es posible y es verdad, pero cuanto surgen más técnicas, nosotros tenemos que analizar la tasa de complicación de cada técnica. La técnica que más gana, por ejemplo, suele ser la distracción osteogénica, pero también es una técnica que tiene una tasa de compromiso importante y de complejidad importante. El artículo de los que le mencionaba, el artículo de simple versus difícil y el face scale del doctor Sofía, que es un extraordinario artículo que está muy, muy útil para este tipo de casos. Hemos también tomado en consideración las complicaciones. Para mí es extremadamente importante, vital, el análisis de las complicaciones. Yo se lo digo a mi equipo de trabajo en los países que tengo el honor de trabajar, en las clínicas, en los hospitales que tengo el honor de ser invitado y les digo, hay que analizar la complicación.
y hay que explicárselo al paciente, porque el paciente que llega por una regeneración vertical del sector anterior ha sido post-oncológico, post-traumatizado, accidentes de todo tipo y hay casos como este de violencia intrafamiliar que nosotros debemos analizar, porque el paciente que llega emocionalmente afectado tiene que saber que se puede enfrentar a una complicación. No es un before and after, un antes y después como se nos presenta. Eh, Afortunado, desafortunadamente el día de hoy. Entonces hay que analizar todo ese tipo de cosas, hay que analizar que el hueso puede reabsorberse a la postre o a la larga. Y por último, y es en un trabajo en el que estoy muy enfocado actualmente para una publicación que vamos a hacer este año, Dios mediante, y muy importante en mi carrera, es esto. Nosotros tenemos que entender la salud mental del paciente. Hemos analizado pacientes que han pasado por cirugía bariátrica. Hemos analizado pacientes que se han hecho cirugías cosméticas, hemos analizado pacientes que cambian la mentalidad incluso después de alguna cirugía bariátrica, gracias. Y el paciente, nosotros como odontólogos, siempre le digo a mi equipo de trabajo, ni todos los pacientes son para una regeneración vertical, ni todos los odontólogos tampoco, porque hay que entender el análisis psicológico, emocional e incluso social del paciente. Hemos hecho una revisión sistemática, una revisión muy importante del estatus mental y psicológico y emocional del paciente. Y con esto quiero agradecerles por la oportunidad, darles gracias a Dios que nos da la vida, darles gracias por esta extraordinaria plataforma que ha creado Megagen a través de Megamind para nosotros en Latinoamérica poder presentar nuestros casos. Darle gracias a todos los jueces, a los participantes por el honor de permitirme estar con ustedes, a mi esposa de haber trabajado conmigo este dificilísimo caso y a mi familia por apoyarme. De verdad que es un honor haber estado aquí. Espero no haberles tomado y robado más tiempo del que era disponible para mí. Muchísimas gracias. Thank you so much to all of you. I hope you enjoy it.